Hola mis queridos, bienvenidos a la segunda clase en donde daremos el acabado final a esta bella mariposa. En la clase anterior hicimos desde cero la mariposa colgante reciclando cartón. Luego te muestro cómo armo el diseño y utilizo porcelana fría y craquelado grueso para darle texturas y relieves. También hicimos dos flores. En la caja de información debajo de este video, donde está la descripción, te dejo el enlace a esta anterior clase por si aún no la has visto y la querés ver. Y hoy vamos a ver el paso a paso para llegar a este resultado final precioso. ¿Me acompañás? Dale. Aquí tenemos la mariposa que armé y lista para pintar y algo más. Como tengo que dar primero un fondo, las flores las terminaré casi al final. Voy a utilizar pintura acrílica decorativa. Vamos a pintar este fondo y darle ciertos matices. Comienzo con el color negro y voy a pintar absolutamente toda la mariposa, incluida la parte trasera. No debe quedar resquicio sin pintar. Incluso me valgo de diferentes pinceles según a donde quiera llegar, porque hay zonas que se dificulta bastante entrar con el pincel gordo. Daremos varias capas hasta asegurarnos que todo esté perfectamente cubierto. Por el momento trabajaré con esponja levemente humedecida en agua. La idea es ir de tono más oscuro al más claro, incluso cambiando de colores más adelante. Tomo color cian, descargo la esponja e iré pasándola superficialmente en todo el trabajo, incluidos los bordes laterales. Si no tenés cian, puede ser cualquier azul oscuro. Ya con casi nada de azul en la esponja, agúo un poco esos orificios y les doy un toque de color, así esponjado, ¿sí? Que desparramo luego con pincel. No debe quedar plano y todo perfectamente tapado, sino así como estoy haciendo, aguado. Luego de dar ese color, absorbo todo el resto de agua con una esponja seca y sigo con este azul siempre al ras, dándolo en zonas que tal vez siento que le falta, incluidos los costados, por supuesto. Agrego celeste bahía, o puede ser otro celeste, a la paleta y esponjo a toquecitos por arriba del azul de manera parcial, no tapando todo el azul, ¿sí? Ya voy imaginando las zonas en donde habrá más iluminación, que son las salientes. Aquí voy un poquito más despacio para que veas por dónde paso el celeste, porque no es tan general como el negro, ni tan casi general como el azul. Cada vez que voy avanzando, voy particularizando más donde quiero que haya puntos de luces y de sombras, o donde quiero que se destaque más un color que otro. Por ahí tomo, por ejemplo, una de esas bolitas y ves que no la tapo toda de celeste. Le doy un toquecito a un costado. Las puntas de esas especies de gotas que hicimos que parecen pétalos, bueno, en las puntas más. Cada vez me pongo más selectiva en donde aplico el color. Ya es hora de dejar la esponja a un lado. ¿Y por qué, Estela, dejamos la esponja? Justamente porque la esponja no me permite particularizar, apuntar el color exactamente donde lo quiero, no me permite medir. Yo pongo la esponja ahí, que sé dónde voy, mancho, ¿sí? Cambio a un pincel chato relativamente chico, cambio el color también a verde pastel, podría ser verde agua, descargo primero antes de aplicarlo e iré intensificando los puntos de luz donde elija.
Aquí ya cambié de color a cobre, pero apenas unos suaves matices. No quiero oscurecer demasiado el proyecto y de todos modos luego seguiremos insistiendo con los toques de luz tan necesarios, ¿no? Como ves, es apenitas por aquí y por allá, no mucho más. Aquí sentí que me había pasado con el cobre, y sí, suele ocurrir. Aplicó blanco de titanio con pincel en seco bien descargado para volver a iluminar, a levantar. Esto se tiene que levantar, señores. Aclaración, toda capa que ponemos, toda capa de pintura, ¿verdad?, funcionaría como una veladura, es decir, no tapa del todo al color anterior, sino que suma. ¿Se comprende? Porque si tapamos, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? La idea no es tapar lo anterior, sino sumar, enriquecer de matices. Por eso es que los trabajos se ven tan lindos al final del recorrido, porque todo va sumando. Ay, sí, Estela, todo muy bonito, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No entiendo lo que me explicas. Ay, perdón, hay que ponerle un poquito de onda también a la clase, ¿no? Si no nos aburrimos. Bueno, a ver, ¿cómo haces? Sencillo, muy sencillo y a mí nunca me falla. Ir de a poco. No carguemos el pincel con mucha pintura, no carguemos la esponja con demasiada pintura. Vayamos de a poco y con suavidad. Con suavidad, no plaf, tapo, no. Suavecito, despacito y en cámara lenta como la canción. Es difícil a veces de apreciar en cámara, porque no es lo mismo que estar aquí delante del trabajo. Pero ves que yo estoy pasándole blanco, pero el cobre se ve por ahí, se está viendo. Claramente se ve esos matices del cobre. Esta es la base, ¿sí? Es una base porque ahora voy a trabajar con un producto y no puedo avanzar con los colores hasta que no coloque ese producto. Ahora lo vemos. ¿Viste cuando tenés un producto que para vos es nuevo, nunca lo usaste y lo querés probar? Aquí tengo óxido real de la marca EQ, tiene dos componentes, la base que cuando se seca queda gris y el activador para que la base se convierta luego en óxido. La base ya la batí y bastante, porque se asienta debajo del pote, se ve amarronada, aunque seca queda gris. Voy a aplicar la base con pincel finito, sobre todo tratando de penetrar en esas grietas del craquelado, no todas, algunas, ¿sí? En las grietas, en principio con un pincel fino y también tratando de formar una lagunita de óxido en el agujero de arriba, como que sobrepasa por ahí arriba todo ese óxido y cae dentro del agujero. Qué imaginación, ¿no? Luego pasaré un poco en algún costado, pero sin exagerar. Es un trabajo minucioso porque yo elijo las zonas donde están las grietas, que se ve como pozos, ahí aplico la base de óxido. Luego me dije qué lindo quedaría esto también en los fondos lisos. Así que ahí ves que estoy aplicándole a todas esas partes lisas de los costados, un poquito, sin exagerar, ¿eh? Cuanto más cantidad pones, bueno, más fuerte queda. Sin exagerar, coloco ahí a los costaditos que se ven lisos y también todos los laterales de la mariposa, pero de una forma un poco como despareja, medio como manchando, para que no me quede todo oxidado, sino en algunas zonas nada más. ¿Para qué vamos a estar mintiendo? Ya saben que soy muy transparente. Es la primera vez que lo utilizo. Dije, ¿qué pasaría si lo coloco con esponja en los costados de la mariposa? Para que no me quede justamente parejo, como te decía. Y eso es lo que estoy haciendo. De a toquecitos voy manchando con este producto todo el costado. Luego lo que tengo que hacer es esperar que seque muy bien para luego aplicarle el activador. Ya la base se está tornando gris cuando se seca y acá te muestro que se ve perfectamente por donde pasé el pincel. Todos los manchones grises que se ven tienen base óxido. Tomé una tapita de activador que ahí se ve azulado, es un líquido
a su lado transparente, lo coloco en un recipiente. Simplemente el activador se coloca arriba de las partes donde pusimos la base ya seca, por supuesto, y se deja actuar para que oxide. Hasta aquí lo normal. Pero hice otra pruebita interesante, y esto lo aprendí de un colega. Se puede dar un tono más subido al óxido mezclando el activador con pigmento amarillo de cadmio en polvo. Como no tengo el pigmento en polvo, sino en acrílico, mezclaré este color que tengo con el activador a ver qué pasa. ¿Qué resulta? Igual yo ya sé que va a quedar un divinor. Son pruebitas que hago en mi laboratorio. La hora de la verdad llegará cuando seque todo esto. Las medidas de color que le coloco son bastante a ojo. Se torna medio verdoso, ¿ves? Ahí. La cautela que tengo es que si veo que la cantidad de acrílico excede al activador, le coloco un poco más de activador. El activador le tiene que ganar al acrílico, ¿sí? Y ves que no se disuelve del todo el acrílico. Ahí se ven los grumitos. Si tuviese el cadmio en polvo, que ya lo voy a conseguir, sería muy diferente. Pero probemos. Empiezo a colocar en todas las zonas donde coloqué ya la base, arriba de ellas, el activador. Dice el fabricante que si querés detener el proceso de oxidación en determinado punto, porque lo querés de esa manera, porque a medida que va oxidando, se empiezan a hacer esos puntitos propios del óxido, ¿viste? Esas manchitas que quedan divinas. Pero si vos querés detener, tenés que utilizar barniz y diluyente. Yo utilicé barniz y diluyente mate, pero eso luego lo dejás actuar y vos ves hasta dónde lo querés y ahí le colocas el barniz y diluyente mate para detener el proceso de oxidación. Y ahí podemos ver claramente que empezó a oxidar. Paciencia, dejemos actuar y hacemos otra cosa. Esta flor que hicimos en la clase anterior la pinto toda absolutamente en color cian, o podría ser también azul cobalto. Te recomiendo que veas la clase anterior para que veas cómo hicimos esta florcita. Luego, húmedo sobre húmedo, le doy matices con celeste bahía, fucsia y toques de luz con blanco también para iluminarla bastante. Por último le di también un poquito de fucsia muy tenue al costado del centro de la flor, dentro de la flor, ¿sí? Y remato con pincel en seco blanco para darle bastante iluminación y realce a esta florcita. Luego vamos a dar toques finales, pero eso es básicamente lo que hago con esta flor. Queda muy bonita con los pétalos un poquito levemente más oscuros y esos filamentos que sobresalen más claros, ¿sí? Dándoles más blanco. Y así nos tendría que quedar la florcita. Queda realmente muy bonita pintada así. Y aquí se devela el misterio. Vemos cómo nos ha quedado el proceso de oxidación. Esas manchas amarillentas preciosas, logradas con la mezcla de amarillo de cadmio y activador. En algunas partes sí, en otras partes no. Queda espectacular este efecto. Y como me gustó así, detengo el proceso de oxidación con barniz diluyente, en este caso mate, que es de la marca Eterna. No es la misma marca que recomienda el fabricante del oxidador. Así que todo bien. Cubrimos todo con esto para detener la oxidación, dejamos secar y seguimos luego.
En la clase anterior hicimos otra flor, pero al probarla no me gustó cómo encajaba en el diseño, así que rapidito te muestro cómo hago otra. Hago una bolita de porcelana fría para sostener allí la flor, amaso y aplasto con palo de amasar no tan fino un trozo de porcelana, más o menos 2 milímetros de grosor está más que bien. Para hacer rapidito tomo un cortador pequeño y con él haré 12 petalitos. Una vez que los tengo uno a uno, los aplasto un poquitín con mis dedos para agrandarlos apenas. Les marco una línea en el centro, ayudada por una espátula o algo para marcar, y luego a armar la flor. La flor irá ubicada en esta parte de la mariposa, así que para guiarme en tamaño la armaré allí mismo. Aplasto un poco la bolita que hará de base y pegaré con cola una ronda de 6 pétalos. Arriba de esta ronda haré otra, angostando un poquito más esos pétalos y doblándolos levemente hacia arriba. Por último, aplasto una bolita, le practico unos agujeritos y la pego en el centro. Así de sencilla esta flor. Quise una flor más pequeña, te explico, porque este costado de la mariposa está muy recargado de cosas y la otra parte menos. Se me hacía muy pesada la flor anterior para este diseño. Con mucho cuidado la retiro de aquí y dejaré que seque. Y aquí sí empezamos, a mi juicio, con la parte más interesante, porque es la que va a determinar el acabado final de esta pieza. Luego del efecto óxido, como quedó en algunas partes medio gris, hay que retocar, ¿sí? En este caso con cian, en algunas partes, algunas zonas, fíjate que yo no estoy pintando parejo, el azul, ¿sí? Luego también haré con un pincel seco a los costados de la mariposa, tampoco de forma pareja, como manchando ese óxido que se formó en el costado de la mariposa. Utilizaré tornasol dorado de Terna. Esto dará más luz a las zonas donde lo ponga, dando un suave destello dorado blancuzco. No se lo pongo a todo, porque quedaría todo con un destello amarillento y perdería esos matices de colores tan bellos que estamos de a poco logrando. Este matiz conviene ponerlo más bien en las puntas de los pétalos, las partes más salientes, pero todo con mesura. Incluso le daré toquecitos apenas de oro rico, por ejemplo, en las puntas también, en las zonas salientes, pero apenas. Un tip muy interesante sobre iluminación. Si quiero dar aún más iluminación de la que estoy dando, puedo pasar primero un pincel con blanco, puede ser seco, o como te guste, porque puede ser seco o puede ser también aguadito. Bueno, lograr blanquear un poquito más, apenas aclarar un poco más y luego arriba el tornasol dorado. Primero dejamos secar el blanco, ¿sí? Para ajustar y dar aún más luminosidad. Queda muy bien el tornasol sobre el blanco y luego voy alternando colores donde haga falta, azules, blancos, verde pastel, los mismos colores que utilicé antes. A la flor que hicimos en cámara la pinto de azul aguadito, luego le aplico fucsia, también aguado. Me gustó. Mientras la flor se seca,
decidí aplicar suaves matices de fucsia, más bien seco, en algunas zonas de la mariposa, muy suavecito, toquecitos. Para realzar el óxido y que no me quede tan oscuro, puedo aplicarle, como ves, muy aguado amarillo de cadmio. Realza muchísimo. Realmente parece ya otra cosa. ¿Y dónde está el final de todo esto? Donde vos lo decidas está. ¿Dónde parar? O podés seguir. Esta florcita la iluminé con blanco y en el centro le doy un matiz con amarillo de cadmio aguadito, muy suave, ¿sí? Y difumino un poco. No está terminada, aclaro. Bueno, ya más o menos la base de la flor está, porque la vamos a decorar un poco más. Todavía falta, chicos, sí. Tenemos que trabajar con resina, vamos a trabajar este centro de la flor, vamos a colocar una pedrería. Eso lo hacemos ya cuando todo esto seca y las flores están pegadas. ¿Cómo las pego? Bueno, te lo voy a hacer fácil y resumido. Tomo un poquitito de porcelana fría, la pego en la base, porque esta flor en particular no me hace pie en la base. Entonces le coloco abajo una bolita de porcelana fría y aplasto. Pero para esto la flor tiene que estar ya pintada bien seca, ¿m? Y no se tiene que ver abajo la porcelana fría, ¿sí? Lo mismo la otra, muy fácil, se pega con la misma porcelana y cola. Voy a pegar unos diamantes en cada uno de los pétalos de la base de esta flor, que se puede pegar con silicona líquida o pegamento universal. Parece una tontería realmente, pero hay que ser muy exactos con la cantidad de este pegamento, si no se desluce si llega a sobresalir. Los hilitos, cuidado con todas esas cosas porque desluce muchísimo el trabajo. También pegaré diamantitos, uno en el centro de esta flor y varios alrededor de él. Antes de trabajar con resina epoxi o vidrio líquido, que es lo mismo, componente A, componente B, más cantidad de componente A que componente B, ¿sí? Necesitamos tener una base de apoyo bien nivelada. Voy a rellenar estos huecos con resina. Preparé esta madera con nivel de albañilería que me indica que no hay inclinaciones. Aclaro que podemos usar resina epoxi o resina poliéster, gemelo, como lo llaman en otros países, o vidrio líquido. También utilizaré escarcha, que generalmente se compra junto a la resina para dar efectos muy bonitos. Si no tuviese escarcha, utilizaría lentejuelas tornasoladas, cortándolas con una tijera en pedacitos, o jibere blanco iridiscente o el color que me guste. La resina epoxi que voy a usar viene en dos componentes, el A y B. Tomaré una tapita y echaré dos partes del componente A y una parte del componente B ayudándome con una cucharita descartable.
Mezclo por 2 o 3 minutos sin batir para no generar burbujas. Y así todo, la dejo reposar luego 2 minutos antes de utilizarla, para que vayan desapareciendo las posibles burbujas que se hayan generado. Esta cantidad que preparé me va a alcanzar perfectamente para cubrir los 3 círculos. Ahora lo que hago es, en cada uno de los círculos, echar un poquito, no llenar hasta arriba, y distribuirlo con un palito que me ocupe toda la superficie. Esto lo voy a hacer igual con los 3 círculos. Haciéndolo de este modo, genero una base, una pequeña base para colocar luego la escarcha que quede asentada ahí unos minutos y luego rellenar de nuevo con resina. Porque si yo echo todo, es decir, lleno hasta arriba, la escarcha me va a quedar flotando. Es importante saber que el tiempo útil de la mezcla es de 15 a 20 minutos, no más. Ahí dejé pasar unos no más de 5 minutos y ahora coloco la escarcha que yo quiera. La escarcha, la purpurina, lo que le quiera poner. Me fijo que los bordes de las escarchas no sobresalgan, que estén bien acomodados, bien prolijitos. Y una vez que acomodé las escarchas como a mí me gusta, recién ahí le coloco más resina arriba hasta el borde. No sobrepasar el borde, dejamos, no sé, 1 milímetro abajo, ¿ok? No nos olvidemos que estas zonas tienen como un rulo. Ese rulo, cuando lo hacemos con la porcelana fría, tiene que estar bien cerrado para que justamente la resina no se derrame por los costados, ¿ok? Este es todo el procedimiento, es muy sencillo. Primero la base finita, dejamos pasar unos 5 minutos, colocamos las escarchas, luego volvemos a colocar la resina hasta un poquitito antes de arriba, no arriba, que no derrame, para que nos quede prolijo. Y dejar secar, mínimo al tacto 24 horas. Como hace frío, a mí me tardó 2 días en curar. Y como virginiana tenía que ser, obsesiva, no lo puedo evitar, estoy haciendo algunas correcciones con los azules, dándole un poco más de profundidad. Pero ya el trabajo ya está listo, ¿sí? Fíjate ahí esos detalles que estoy dando con azules y ya se va a ver de otra manera. Es ínfimo, pero se nota la diferencia. La verdad que se ve divino. Pero viene una parte importante, ¿cómo lo protegemos? Bueno, a la resina no hay que protegerla, ¿sí? Todo el resto, menos la resina, lo protegemos con barniz, puede ser laca también. Yo utilicé barniz diluyente mate porque quiero que no tenga mucho brillo, que se destaque el brillo justamente de las partes que tienen resina, pero va ad libitum, a voluntad, al gusto de cada uno, ¿sí? Ahora te voy a mostrar el tema del ganchito. Aquí me ves marcando la parte de atrás. Utilizo 2 tornillitos que la parte de atornillar tiene medio centímetro, ¿ok? Es muy fácil de agujerear, es cartón grueso, que tiene una capa de yeso casero, suficiente. Con esto va a aguantar perfectamente. Si lo queremos asegurar mejor, le podemos poner una gotita de silicona caliente antes de atornillar, pero no va a haber problema, porque no es tampoco tan pesado. Tiene su peso, pero lo va a aguantar perfectamente. Y utilizo un ganchito tipo ojo. Por eso, primero coloco el ganchito. ¿Ves lo que pasa? Ahí se agujereó y se ve el yeso. Agujereo, coloco el ganchito, un poquito torcido porque quiero que la mariposa me caiga un poquito inclinada en la pared,
busco ahí la forma, lo coloco y una vez colocado le hago retoques con pintura negra a lo que haga falta, dejo secar o seco con secador y luego por último laqueo todo. Y así se ve nuestra mariposa colgante, una hermosa obra de arte para lucir en el rinconcito preferido. Esas filigranas, confieso, muy a mi estilo. Espero que esta clase te haya gustado y si es la primera vez que ves una de mis clases, te invito a suscribirte a mi canal, activando todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Les dejo un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro. Muchos besos.